Actualmente, Estados Unidos sostiene entre 700 y 800 bases militares diseminadas por todo el mundo, cifra que no tiene parangón con cualquier otro país. Esta presencia global no solo conlleva un enorme gasto, sino que también ejerce una forma de dominación a escala internacional. Sin necesidad de recurrir directamente al uso de la fuerza, la presencia estratégica de tropas, aviones, bombas y misiles en numerosas regiones supone una amenaza implícita. Es crucial reflexionar sobre las circunstancias originales que motivaron esta estrategia, pensando que nos proporcionaría seguridad. En algunos aspectos, ha sido efectivo y sigue siéndolo. No obstante, es imperativo preguntarnos, ¿cuáles son las otras consecuencias de esta política? Esta estrategia nos ha definido como un impedimento para el desarrollo de naciones emergentes, como la República de Marfil en África, Malasia o Paraguay. Somos vistos como la fuerza que retiene su progreso. Consideremos, por ejemplo, la estación permanente de flota naval en el mar de China Meridional, a una distancia mínima de Taiwán. Aunque oficialmente se afirme lo contrario, la realidad es que Taiwán no es una preocupación significativa, ni siquiera para China. Es más un símbolo que permite a China argumentar que la presencia de Estados Unidos representa una amenaza porque su economía está avanzando más rápido que la de ellos. No podemos determinar con certeza cuánto hay de verdad en esto, pero indudablemente les proporcionamos argumentos sólidos para criticarnos. Además, en Europa se observa una resistencia considerable al conflicto entre Rusia y Ucrania. Una gran cantidad de europeos, independientemente de su posición política, consideran este conflicto como el mayor error de sus vidas. Ven esta guerra como un derroche y experimentan frustración al ver cómo se recortan los programas sociales mientras se financia un conflicto que parece no tener importancia real para nosotros. Este es un problema serio que requiere atención. En las recientes elecciones en Reino Unido, Francia y Alemania, se manifestó un rechazo generalizado hacia los políticos tradicionales. Este descontento es una clara señal de que si puede suceder allí, también podría ocurrir aquí. Es posible que ya estemos viendo el comienzo de un cambio significativo. Además, en los últimos 15 años, con la administración conservadora en Reino Unido, la situación de la clase trabajadora ha empeorado más que en cualquier otro lugar del mundo occidental. Los conservadores encontraron conveniente culpar a Europa, un argumento tan infundado como el de culpar a los inmigrantes en Estados Unidos. Con una población de 330 millones, es absurdo atribuir los problemas económicos a los 10 a 15 millones de inmigrantes más desfavorecidos. Estas personas no tienen la capacidad de alterar la economía de una nación tan grande. Este tipo de retórica se ha utilizado para manipular opiniones públicas en momentos de descontento y sufrimiento. Sin embargo, como lo demostró el Brexit, que dejó al Reino Unido en peores condiciones, las soluciones simplistas rara vez abordan los verdaderos problemas. Debemos analizar críticamente estas estrategias y buscar soluciones más fundamentadas y efectivas para enfrentar los desafíos globales actuales. Si crees que detener el flujo de inmigrantes hacia Texas resolverá tus problemas, realmente necesitas reconsiderar. Es una idea simplista. Este es el tipo de soluciones que proponen algunas mentes inteligentes cuando se encuentran atrapadas en una situación complicada. Observemos la situación en Francia. Francia cuenta con un líder moderado, un joven simpático que no tiene el problema de la edad, el señor Macron. En las últimas elecciones de la Asamblea Nacional, 3 partidos principales compitieron. Un partido de extrema izquierda casi fascista dirigido por Marine Le Pen, el partido del propio presidente, y una unión de 4 partidos de izquierda que incluye el Partido Socialista Francés, el Partido Comunista Francés, el Partido Verde Francés y el Partido Francia Insumisa. Estos 4 se unieron, ¿y cuál fue el resultado? El partido del presidente quedó en tercer lugar de 3, mientras que el partido liderado por un exmiembro del Partido Comunista Francés, que aún es un importante izquierdista, se convirtió en el bloque político más grande de la Asamblea. Mientras tanto, en Alemania, se celebraron elecciones no a nivel nacional como en Gran Bretaña y Francia, sino en la región oriental, en 2 o 3 estados alemanes.
En estas elecciones, el partido de derecha casi fascista que ha surgido recientemente en Alemania logró el primer lugar, un hecho notable teniendo en cuenta el pasado nazi de Alemania. Llevar una esvástica en tu camisa es significativo en cualquier parte del mundo, pero hacerlo en Alemania es especialmente impactante. Quien llegó en segundo lugar fue una política relativamente desconocida, Sarah Wagenknecht, una marxista de toda la vida y figura prominente de la izquierda marxista en Alemania, que decidió postularse por su cuenta y quedó en segundo lugar. Lo que estamos observando aquí es un rechazo masivo al statu quo, un fenómeno que debemos enfrentar con seriedad. Por ejemplo, el señor Starmer, el nuevo líder del Partido Laborista en Gran Bretaña, en sus primeras 2 acciones como posible futuro primer ministro, recortó la asistencia para el combustible a las personas pobres en Inglaterra, en un momento en que más lo necesitan debido al aumento en los precios del combustible. Esto se debe a que Gran Bretaña ya no puede acceder al petróleo y gas rusos, que históricamente han sido la forma más económica de calefacción en invierno. Esto ha hecho que la conexión entre el conflicto en Ucrania y Rusia y el sufrimiento propio sea más palpable. Además, el señor Starmer ha decidido ahorrar dinero en la ayuda para el combustible para los pobres para aumentar la financiación destinada a Ucrania. Este enfoque podría ser el fin para él y para el Partido Laborista, creando una situación donde la clase trabajadora británica finalmente se dará cuenta de que alternar entre conservadores y laboristas no está resolviendo sus problemas. Te menciono todo esto porque en Estados Unidos estamos experimentando un proceso similar con la clase trabajadora, llegando a la misma conclusión sobre los republicanos y los demócratas. Este vaivén no resuelve los problemas, solo los perpetúa. Gran Bretaña es un desastre económico en aumento, y no abordan los problemas reales que tienen. Están tan atrapados en no querer enfrentar sus verdaderos problemas y hacer los cambios necesarios. El imperio se ha acabado, y no importa cuán pomposa sea la coronación de su nuevo rey Carlos, no es más que un espectáculo al estilo de Hollywood. Hace un año, China comenzó a compartir con el mundo un dato estadístico que fue avalado por las Naciones Unidas. La información indicaba que, en la última década, 800 millones de personas en China habían salido de la pobreza. Su ingreso promedio había aumentado de X a Y, siendo Y suficientemente mayor que X como para considerar que ya no estaban en pobreza, sino en una situación económica modesta, según los términos utilizados por la ONU. Aunque este dato podría estar exagerado, lo cierto es que resalta un tema crucial: cómo lograr ese mismo progreso. Este es el tipo de mensaje que capta la atención de la mayoría del mundo, que se pregunta cómo replicar ese éxito. Recientemente fui invitado a dar una conferencia en una organización en Lagos, Nigeria. Para prepararme y abordar los temas que me solicitaron, revisé el ejemplo de África en relación con Estados Unidos, enfocándome en Nigeria por ser uno de los países más importantes, quizás el más importante del continente africano. Aquí va un resumen rápido. Nigeria tiene una población de 220 millones de personas, aproximadamente 2/3 de la población de Estados Unidos, mientras que Estados Unidos, que tiene un 50% más de población que Nigeria, genera un Producto Interno Bruto, PIB, de alrededor de 22 a 23 billones de dólares. Nigeria produce cerca de 500.000 millones de dólares anuales. Esto significa que, aunque Estados Unidos tiene solo un 50% más de habitantes, su riqueza es 50 veces mayor que la de Nigeria. Esta disparidad no es sostenible bajo ningún concepto, sea económico, político o ideológico. Para comprender mejor la magnitud de esta disparidad económica, consideremos que el PIB per cápita en Estados Unidos es aproximadamente de $65.000, mientras que en Nigeria es de aproximadamente $2.200. Esta diferencia no solo refleja un abismo en términos de ingresos y calidad de vida, sino que también subraya los enormes retos en términos de acceso a servicios básicos como salud, educación y oportunidades económicas. Además, esta disparidad económica tiene profundas implicaciones en la migración, la estabilidad política y las relaciones internacionales.
Nigeria, con su enorme población y potencial económico, enfrenta desafíos significativos como la corrupción, la ineficiencia administrativa y la dependencia de la exportación de petróleo, que fluctúa ampliamente en precios en el mercado global. Estos problemas se agravan por la falta de inversión en infraestructura crítica y en capital humano, que son esenciales para un desarrollo sostenible. En contraste, Estados Unidos, a pesar de sus propios desafíos internos y desigualdades, dispone de una economía diversificada y avanzada tecnológicamente que le permite mantener una posición de liderazgo global. El conocimiento de estas realidades es crucial para formular políticas que busquen no solo reducir la brecha económica entre estas dos naciones, sino también para fomentar un entorno más equitativo y justo en la economía global. La realidad es que los 220 millones de nigerianos están cada vez más conscientes de esta diferencia abismal, y es insostenible continuar así. La prueba de esto es que las personas que me invitaron a hablar están profundamente preocupadas por esta situación. Encuentran intolerable la inequidad y sienten una mezcla de frustración, amargura y enojo. Un buen número de nigerianos opta por dejar su país no porque quieran, sino porque la vida que pueden tener en Estados Unidos, Europa o en otros lugares es enormemente mejor. Entiendo esto personalmente, ya que mis padres fueron refugiados que llegaron a Estados Unidos en busca de una vida mejor, la cual lograron. Pero esta situación no puede ser ignorada. Ni Europa ni Estados Unidos están abordando este problema de manera efectiva. Solo ofrecen palabras vacías, ruido. Mientras tanto, China está activamente involucrada en proyectos constructivos por todo el mundo, como la construcción de puentes y escuelas. Es impresionante verlo. En Occidente, estamos facilitando que esta situación se convierta en un problema mayor para nosotros. Esta defensa propia de pretender que el problema no existe es perjudicial. Es como observar en cámara lenta un tren dirigiéndose hacia un muro de piedra. Quieres gritarles a las personas en el tren que paren el tren, que se bajen, porque tienen el poder de cambiar su curso. China ha adoptado una política de diplomacia de infraestructura a través de su iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, que implica la construcción de infraestructuras críticas en países a lo largo de antiguas rutas comerciales y más allá. Este enfoque no solo fortalece la presencia económica de China en estos países, sino que también aumenta su influencia política. Proyectos como carreteras, ferrocarriles y puertos marítimos están transformando las conexiones físicas y económicas entre Asia, África y Europa, promoviendo un desarrollo más integrado y mutuamente beneficioso que contrasta con las políticas más militaristas y defensivas de Occidente. En contraste, Estados Unidos y sus aliados occidentales han priorizado la expansión militar y las alianzas defensivas en respuesta a las percepciones de amenazas globales, lo cual ha llevado a una presencia militar extensiva y, en muchos casos, a conflictos armados. Esta aproximación, aunque busca asegurar intereses nacionales, a menudo ha generado desconfianza y resistencia en otras naciones, exacerbando las tensiones internacionales en lugar de fomentar la cooperación. La creciente fatiga y el escepticismo hacia la intervención militar extranjera, especialmente tras conflictos prolongados como los de Irak y Afganistán, han cuestionado la sostenibilidad y eficacia de esta estrategia. Además, esta diferencia de enfoques revela un dilema fundamental en la política internacional. Mientras que China busca expandir su influencia a través de la cooperación económica y proyectos de desarrollo, Estados Unidos ha dependido tradicionalmente de su supremacía militar para mantener su estatus de superpotencia. Sin embargo, el mundo está cambiando, y la eficacia de un enfoque puramente militar está siendo cada vez más cuestionada en un contexto global donde los desafíos económicos y ambientales requieren soluciones cooperativas y creativas. Esta situación plantea la necesidad de una reflexión profunda sobre las políticas exteriores y las estrategias de desarrollo a largo plazo. Es esencial que Occidente reconozca y adapte sus métodos para enfrentar los nuevos desafíos globales, buscando maneras de cooperar en lugar de confrontar.
Esto podría implicar un cambio significativo en la forma en que se relaciona con el resto del mundo, priorizando la diplomacia económica y el desarrollo sostenible sobre la intervención militar. Al hacerlo, podría evitar el escenario metafórico del tren chocando contra el muro, eligiendo en cambio un camino que conduzca a una mayor estabilidad y prosperidad global. Puedes hacerlo, tira del freno, grita al conductor, haz algo. Pero están tan ocupados de fiesta que no reconocen lo que está sucediendo. Creo que hay similitudes básicas entre Estados Unidos y China que estaría encantado de explicar, y estas son más que suficientes para que se deba y pueda negociar un acuerdo comparable. La guerra nuclear no es una opción a menos que seas un lunático, y estoy asumiendo que la mentalidad predominante en Washington, en Pekín y en todas partes no es de lunáticos. Los estadounidenses no comprenden lo que es una guerra terrible porque nunca han sufrido estar en el extremo perdedor de una guerra importante luchada en su propio territorio. Los chinos sí, los japoneses sí, los rusos sí, los europeos sí, y podría seguir, pero nosotros no. En la Segunda Guerra Mundial cayeron bombas en Hawái, en Pearl Harbor y nunca más. Ninguna ciudad estadounidense ha pasado por eso. La única vez que estuve en un refugio antiaéreo fue cuando era estudiante en mi escuela pública aquí en Estados Unidos y nos enseñaron cómo meternos debajo de nuestro escritorio en caso de que hubiera una bomba, lo cual ninguno de nosotros entendió y pensamos que era un juego divertido. Cuando los estadounidenses hablan de la guerra, hay un bravuconería que suena como una mala película de vaqueros en la que, sabes, ves los disparos y luego, cuando todo termina, todos se levantan y van a tomar una taza de café o una cerveza. No es un trauma real que se asiente en la conciencia. Así que aquí está lo que es similar. Los chinos nunca se han desvinculado completamente del compromiso capitalista de organizar la producción de una manera particular. Esa manera tiene a un pequeño grupo de personas en la cima que toman las decisiones básicas. Deciden básicamente qué se va a producir, cómo se va a producir, dónde se va a producir y qué se hace con los ingresos. El resto de la gente son empleados y ellos tienen el monopolio del poder. ¿Comparten algo de eso? Claro que sí, especialmente si son inteligentes, entienden, pero ahí es donde está el poder y ahí es donde se acumula la riqueza, porque conservan cualquier ingreso neto, una cantidad desproporcionada para los propietarios y los altos ejecutivos y todos los demás. Los chinos no hacen todo eso diferente, pero sí sustituyen a los funcionarios estatales, lo que es muy diferente, pero irónicamente van a tener más dificultades para mantener ese sistema que nosotros en Occidente, porque tenemos la racionalización ideológica de todo. Enseñamos, como he hecho toda mi vida en la universidad, que este arreglo capitalista es necesario, es eficiente. Esto es como enseñar un catecismo en una escuela católica, si sabes, o cualquier otra religión. No pretendo señalar solo al catolicismo romano, sé que estamos enseñando una ideología que racionaliza. El problema en China es que enseñan una ideología que no lo hace. Si abres el Capital de Marx, que les enseñan a hacer, Marx trata sobre que hay otra manera de hacer las cosas, señoras y señores, y en este país lo llamamos cooperativa de trabajadores. Es una empresa organizada horizontalmente. Es una comunidad que decide democráticamente qué producir, cómo producir, dónde producir y qué hacer con los ingresos. Eso es en esencia de lo que Marx estaba hablando, y eso va a estar en la agenda de una forma u otra, aquí y allá. En el sistema chino, aunque superficialmente pueda parecer similar al capitalista por su búsqueda de eficiencia y crecimiento, la estructura de poder y control es fundamentalmente diferente. Los altos funcionarios estatales, no solo empresarios privados, controlan las decisiones económicas clave, lo que permite una planificación a largo plazo y una distribución de recursos que busca equilibrar las desigualdades regionales y sectoriales. Esta diferencia es significativa porque introduce un elemento de planificación centralizada que falta en el modelo capitalista occidental donde predominan las fuerzas del mercado. Además, el enfoque chino hacia la educación económica y la formación de sus ciudadanos también difiere notablemente.
En lugar de promover únicamente la competencia y la acumulación privada de riqueza, se enfoca en el desarrollo de un sentido de deber hacia la comunidad y la nación, aspectos que se reflejan en su política y economía. Esta visión contrasta con la enseñanza en muchas instituciones occidentales, donde prevalece la noción de que el capitalismo, en su forma actual, es no solo la mejor forma de organización económica, sino la única viable a largo plazo. Sin embargo, este enfoque omite las críticas y alternativas que podrían ofrecer modelos como el de las cooperativas de trabajadores que Marx describió en sus escritos. Las cooperativas representan un modelo organizativo que desafía el paradigma capitalista, promoviendo la propiedad colectiva de los medios de producción y la toma de decisiones democrática y participativa. Al adoptar tal enfoque, se podría reestructurar la distribución de la riqueza y el poder en la sociedad, lo que potencialmente conduce a una economía más equitativa y menos propensa a las crisis sistémicas del capitalismo. Y entonces, la verdadera pregunta se convierte en cómo estos dos sistemas se enfrentarán y lidiarán con el desafío que surge desde abajo. La ironía, que no creo que sea descabellada, es que tienen mucho en común. Tienen miedo de eso. Tienen miedo aquí de una manera, pero tienen miedo de otra manera allá. Y eso, más la amenaza de una guerra nuclear, es más que suficiente para poder hacer juntos ahora lo que Gran Bretaña y Estados Unidos hicieron en el siglo XIX. Estamos en una posición problemática. Un mundo unipolar con nosotros en la cima se está convirtiendo en un mundo multipolar con imperios en competencia, y no solo Estados Unidos y China. Europa, como traté de sugerir, intenta encontrar alguna manera de sobrevivir en este mundo multipolar, pero eso significa que el imperio estadounidense está en declive. Podemos bailar y pretender todo lo que queramos alrededor de esto, intentar mantener la negación, pero si recuerdas que la negación no funcionó bien para todos esos otros imperios, al menos podrías abrir la posibilidad de que tampoco está funcionando bien para nosotros.